¿Te imaginas vivir durante casi 1000 años? Respirar el aire de la tierra antes del diluvio, ver crecer a generaciones enteras, observar cómo cambia el mundo siglo tras siglo. Eso no es parte de una novela de ciencia ficción. Es una historia real, bíblica, documentada en las Sagradas Escrituras. Hoy te revelaremos quién fue Matusalén, el hombre más longevo que ha caminado sobre la faz de la tierra. Su vida no solo fue increíblemente larga, sino profundamente significativa. ¿Estás listo para descubrir los secretos que esconde su existencia? Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre tu visión sobre la historia antigua y el propósito divino detrás de los hombres del Génesis. Matusalén es mencionado por primera vez en el capítulo 5 del libro del Génesis. Allí se nos da un resumen genealógico de los descendientes de Adán. Y se nos dice que Matusalén vivió 969 años. Esa cifra impactante lo convierte en el ser humano con la vida más larga registrada en la Biblia. Pero más allá del número, su linaje y el momento histórico en el que vivió nos dan pistas sorprendentes sobre los planes de Dios para la humanidad antes del gran diluvio. Hijo de Enoc, un hombre que caminó con Dios y fue llevado por él sin experimentar la muerte. Matusalén fue parte de una estirpe de patriarcas que conservaban una profunda conexión con lo divino. Enoc vivió 365 años y se dice que fue arrebatado por Dios, un hecho que en sí mismo está cargado de misterio. Matusalén fue testigo de esa comunión única de su padre con el Creador, y es probable que eso marcara profundamente su vida. Durante los primeros siglos de su existencia, Matusalén presenció la creciente corrupción de la humanidad. El pecado se multiplicaba y la maldad comenzaba a desbordarse. El mundo antediluviano no conocía los límites que más tarde serían establecidos por la ley mosaica. Era una época sin normas humanas, donde reinaba el instinto, y muchos se alejaban del propósito divino. Cuando Matusalén tenía 187 años, nació su hijo Lamec. Este, a su vez, sería el padre de Noé, el gran constructor del arca y el protagonista del relato del diluvio. Esto quiere decir que Matusalén fue abuelo de Noé y vivió junto a él durante varios siglos. Imagina lo que significa eso. Una línea directa entre Adán y el diluvio, con solo unos pocos eslabones en la cadena. Matusalén no solo era parte de esa cadena, era uno de sus pilares más fuertes. Las generaciones antediluvianas vivían mucho más tiempo que los humanos modernos. Esto se ha interpretado de distintas maneras. Algunos ven en ello un efecto de una atmósfera diferente, una genética más pura, o incluso una señal del favor divino. Pero lo que es claro es que esas largas vidas no eran solo un detalle biológico, sino un símbolo de una humanidad distinta, más cercana a su origen en la creación divina. A lo largo de su vida, Matusalén seguramente fue un testigo de la transformación del mundo. Vio crecer ciudades, multiplicarse los pueblos, y probablemente presenció los comienzos de la idolatría y la violencia. El libro de Enoc, un texto apócrifo citado en Judas, también menciona que Enoc recibió visiones sobre el juicio venidero y el diluvio. Algunos estudiosos creen que Matusalén pudo haber sido advertido sobre lo que vendría, y que su misma vida prolongada fue una muestra de la paciencia de Dios antes del juicio.
Un detalle asombroso que muchos ignoran es que Matusalén murió el mismo año en que ocurrió el diluvio. Según la cronología bíblica, Noé tenía 600 años cuando llegó el diluvio, y en ese mismo año murió su abuelo Matusalén. Esto ha llevado a muchos a creer que su muerte marcó el final de una era. Su existencia fue como un reloj divino. Mientras él vivía, la humanidad tenía una oportunidad de arrepentirse. Pero su muerte anunció el inicio del juicio. La etimología del nombre Matusalén en hebreo también ha despertado interpretaciones proféticas. Algunos estudiosos lo traducen como «su muerte traerá juicio» o «cuando muera será enviado». Si esta interpretación es correcta, su nombre era en sí una profecía viviente. El solo hecho de ver a Matusalén con vida era una señal de la misericordia de Dios, y cuando murió se desataron las aguas del abismo. ¿No te parece asombroso que un solo hombre pueda representar tanto? Matusalén no era solo el hombre más longevo de la Biblia, sino un eslabón viviente entre la creación de Adán y el juicio del diluvio, un símbolo de paciencia divina, un legado de esperanza y advertencia. Pero aún queda mucho por descubrir sobre él y su época. En la siguiente parte exploraremos con más profundidad cómo era la vida cotidiana en los días de Matusalén, qué papel jugaban los patriarcas en la enseñanza espiritual y cómo el mundo se preparaba, aunque sin saberlo, para su purificación más radical. No te lo pierdas. La vida en los tiempos de Matusalén era radicalmente distinta a la que conocemos hoy. No existían naciones organizadas, ni templos, ni reyes como los conocemos. La humanidad vivía aún muy cerca del Edén perdido, no en distancia física, sino en el recuerdo reciente. Adán, el primer hombre, murió cuando Matusalén tenía aproximadamente 243 años. Eso quiere decir que Matusalén convivió con Adán. ¿Puedes imaginar lo que eso significa? El hombre que fue creado directamente por Dios, que caminó en el jardín del Edén, pudo haber hablado con Matusalén, relatándole de primera mano cómo era vivir en comunión perfecta con el Creador antes de la caída. Esto cambia radicalmente nuestra idea del mundo antediluviano. No se trataba de una era primitiva, como a veces la representa la cultura popular, sino de un tiempo lleno de sabiduría ancestral, revelación directa y un conocimiento de Dios transmitido de generación en generación. Matusalén formaba parte de esa línea sagrada de hombres que no solo vivían muchos siglos, sino que preservaban el conocimiento divino en un mundo que comenzaba a sumirse en tinieblas. Los patriarcas como Matusalén eran los guardianes de la fe. Vivían con sobriedad, enseñaban a sus descendientes y eran vistos como líderes espirituales. No se necesitaban libros sagrados escritos, porque la palabra de Dios se transmitía oralmente, con gran reverencia. Cuando un patriarca hablaba, su voz era escuchada con temor y respeto. Las generaciones más jóvenes acudían a ellos buscando consejo, protección y guía espiritual. Sin embargo, al mismo tiempo que Matusalén influía positivamente en su linaje, el resto de la humanidad tomaba otro rumbo. El pecado se multiplicaba de forma alarmante. Génesis 6 nos dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Era un mundo en decadencia, corrupto hasta los huesos, y a pesar de la presencia de hombres justos,
La mayoría elegía el camino de la rebelión. Es aquí donde la figura de Matusalén adquiere una importancia aún mayor. Su longevidad no fue un accidente. Fue probablemente parte de un plan de misericordia. El apóstol Pedro escribe siglos después que Dios es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Matusalén fue la personificación de esa paciencia. Cada nuevo año que cumplía era una extensión de la gracia divina sobre un mundo condenado. El juicio no vino mientras él vivía. El diluvio solo llegó cuando su vida llegó a su fin. Su hijo Lamec, que vivió 777 años, también expresó una conexión especial con Dios. En Génesis 5, cuando nace Noé, Lamec profetiza: «Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo». Es probable que Matusalén también tuviera visiones o mensajes divinos. Aunque la Biblia no registra palabras directas suyas, su linaje y su vida nos indican que era un hombre de fe, silencio y obediencia. Lo más impresionante es que Matusalén vivió casi hasta el diluvio, viendo cómo el mundo llegaba a un punto sin retorno. Durante sus últimos años, seguramente vio a su nieto Noé construir el arca. Probablemente escuchó los rumores, las burlas, las críticas. Tal vez incluso fue objeto de burla él mismo por parte de una generación que ya no temía a Dios. Imagínate a este anciano de más de 900 años observando cómo se clavaban las tablas del arca, sabiendo que ese proyecto representaba la última oportunidad para la humanidad. El vínculo entre Matusalén y Noé debió ser muy fuerte. Noé fue un hombre justo, perfecto en sus generaciones, y caminó con Dios, igual que su bisabuelo Enoc. Esa línea de justicia fue preservada en medio de una humanidad en decadencia, y Matusalén fue uno de sus pilares centrales. Como abuelo, probablemente instruyó a Noé desde su niñez, guiándolo por el camino recto. No sería exagerado pensar que parte del carácter justo de Noé fue cultivado por la influencia directa de su abuelo Matusalén. En los días finales de su vida, Matusalén debió sentir en su corazón el peso de los siglos, no solo en su cuerpo, sino en su espíritu. Había visto demasiado. Había amado, enseñado, llorado y resistido. Y cuando por fin llegó su hora, no dejó solo a su nieto. Dejó una advertencia, una profecía cumplida, una historia que milenios después seguimos recordando. El legado de Matusalén va mucho más allá de una cifra extraordinaria de años vividos. Su historia se ha convertido en un símbolo poderoso dentro de la tradición bíblica. Para el judaísmo, Matusalén representa la paciencia divina, la espera prolongada de Dios antes de aplicar juicio. En muchas interpretaciones rabínicas, su vida es vista como un acto de misericordia hacia una humanidad que aún tenía la posibilidad de cambiar, de volver a su Creador. La tradición judía incluso recoge algunas historias adicionales en los textos midráshicos, donde se describe a Matusalén como un sabio que enseñaba a la gente sobre justicia y arrepentimiento. Se dice que su influencia fue tan poderosa que mientras él vivía, el juicio no podía caer. Por ello, cuando murió, el cielo ya no contuvo más su ira, y se abrieron las fuentes del abismo. En la tradición cristiana, Matusalén también es reconocido como un eslabón vital entre Adán y Noé,
como parte de la genealogía que prepara el camino para la venida del Mesías. El Evangelio de Lucas, al presentar la genealogía de Jesús, menciona a todos los patriarcas que conectan a Adán con Cristo, y Matusalén está allí, recordándonos que incluso las vidas más largas no son eternas, pero sí pueden dejar una marca eterna. Además, su historia nos lanza una pregunta profunda. ¿Qué estamos haciendo con el tiempo que se nos ha dado? Si Matusalén vivió 969 años y los usó para preservar la fe y guiar a su familia en medio de una generación corrupta, ¿qué estamos haciendo nosotros con nuestras décadas de vida? ¿Estamos utilizando nuestros años para sembrar justicia, para construir un legado espiritual? ¿O simplemente los consumimos sin dejar huella? El apóstol Pablo nos exhorta a redimir el tiempo, porque los días son malos. Esa advertencia era válida en su época y también lo era en los días de Matusalén. Él no podía cambiar a todo el mundo, pero pudo conservar la luz en su familia. Y gracias a esa fidelidad, su nieto Noé halló gracia ante los ojos de Dios. En otras palabras, una vida justa puede impactar a generaciones enteras. No necesitas vivir 1000 años para dejar una huella imborrable. Otro aspecto que debemos considerar es la conexión entre longevidad y propósito divino. En el Antiguo Testamento, muchas veces la larga vida era considerada una bendición directa de Dios. Pero con el tiempo, esa longevidad disminuyó drásticamente. Después del diluvio, las edades comenzaron a reducirse progresivamente. Abraham vivió 175 años, Moisés 120. El rey David vivió apenas 70. Algo había cambiado. La Biblia nos da pistas. Después del diluvio, Dios dijo que su espíritu no contendería para siempre con el hombre y que sus días serían 120 años. Esta reducción no fue castigo, sino protección. La maldad en corazones humanos con vidas tan largas podía alcanzar niveles impensables. Por eso, el plan de Dios incluyó límites nuevos para preservar el equilibrio espiritual y moral de la humanidad. Pero entonces la figura de Matusalén resalta aún más. Su vida larga fue un caso especial, un acto de gracia en tiempos de juicio. Como un faro encendido en medio de una noche oscura, su existencia nos recuerda que incluso cuando todo parece perdido, aún hay tiempo para arrepentirse, para buscar a Dios, para cambiar el rumbo de la historia. Hoy en día, cuando alguien vive muchos años, se le dice en tono festivo: "Pareces Matusalén". Su nombre se ha convertido en sinónimo de longevidad, incluso fuera de los círculos religiosos. Pero pocos conocen la profundidad de su legado espiritual. No se trata solo de años, sino de propósito, de transmisión de fe, de ser un puente entre generaciones. Matusalén nos enseña que lo importante no es cuántos días vivamos, sino cómo los vivimos, que cada año, cada día, cada hora es una oportunidad de marcar la diferencia. Que Dios puede usarnos como instrumentos de su paciencia, como columnas de esperanza en medio de un mundo en ruinas, en tiempos donde muchos sienten que el juicio se aproxima, que la oscuridad crece. La historia de Matusalén se vuelve más relevante que nunca. Es un llamado a ser guardianes de la fe, a sostener la luz mientras haya tiempo, a vivir de tal manera que cuando llegue nuestro último aliento hayamos dejado un legado de verdad, justicia y fe. Y así, el hombre que vivió casi 1000 años
nos habla desde las páginas antiguas del Génesis con una voz clara. Aprovecha el tiempo. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Sé luz para los tuyos. Porque aunque Matusalén murió, su historia sigue viva, hablándonos, enseñándonos, inspirándonos.